Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Capítulo 1. CH1. Pilot. Miró alrededor de la extraña habitación con casi un pensamiento en su cerebro. Era como si hubiera alcanzado el estado meditativo de cero pensamientos, libre de pensamientos errantes, de deseos mundanos y de las 100 cosas de que preocuparse, o, como en su caso, sin pensamientos en absoluto. Sus ojos vagaron por la sala de conferencias con piso inclinado y asientos escalonados, por lo que los de atrás estaban sentados más altos que los de adelante, lo que les permitía ver al conferenciante. Un hombre parado detrás de un podio, frente al pizarrón, escribiendo con tiza. Eso producía sonidos de golpeteo cada vez que la dura barra de tiza golpeaba la superficie rugosa. Dado que había un maestro en el salón de clases, era natural que también hubiera estudiantes sentados en sus mesas, y él se sentaba junto a ellos. Parecían jóvenes, no podía decir qué tan jóvenes por la parte de atrás de sus cabezas. Estaba bastante lejos y por encima del pizarrón, sentado cerca de la parte de atrás. No sabía si era parte de los diputados secundarios, porque no sabía qué había detrás de él. Su cuello no parecía funcionar, ni quería volverse para ver. Solo sus ojos se movían, permitiéndole percibir la extrañeza y la falta de familiaridad frente a él. Barajar. Hubo un movimiento a su lado atrapado en su periferia. Todo su cuerpo se contrajo mientras saltaba en su lugar en el largo banco. Y eso aparentemente liberó el cerrojo que ataba su cuerpo. De repente, sintió sus palmas húmedas, la ropa pegada a su espalda empapada, la nuca donde el cabello se sentía empapado y sus piernas temblaban como si estuvieran empeñadas en provocar un terremoto. Fue gracias a los muebles resistentes que nadie se dio cuenta. Su corazón pareció inspirarse en sus piernas y luego latía como un adicto a la adrenalina. Y cuando levantó la mano para secarse una gota de sudor que le corría por la frente, notó la dificultad para respirar en la palma. La mente siguió al cuerpo y, de repente, la presa se abrió y cientos de pensamientos se precipitaron en ella. ¿Dónde estaba? ¿Cómo llegó allí? ¿Por qué no podía recordar cómo llegó aquí? ¿Dónde estaba? ¿Quiénes eran todas estas personas? Parecía estar en un salón de clases, entonces ¿por qué no podía reconocer a nadie? ¿Dónde estaba antes de esto? ¿Por qué no podía recordarlo? Su respiración se detuvo en la parte posterior de su tráquea mientras la pregunta superaba a todas las demás. ¿Quién era él? Sentía calor como si le hubieran prendido fuego. Sentía la cabeza pesada y le ardían los ojos. Sentarse derecho se sentía incómodo, apoyarse en el respaldo de la silla se sentía aún peor y poner la cabeza sobre la mesa le dificultaba la respiración. El gran salón de clases se sentía pequeño y congestionado, y todo lo que quería hacer era salir corriendo y tomar un poco de aire fresco. Takuma. La voz atravesó el zumbido en su oído y, de repente, toda la tortura se desvaneció como si nunca hubiera existido. Levantó la vista y vio al maestro mirando en su dirección. No, el maestro lo estaba mirando. Se dio cuenta de que el maestro le estaba hablando. ¿Cómo lo llamó? Takuma, eso me sonó familiar. ¿Ese era su nombre, no? Takuma, Takuma, Takuma. Takuma. ¡No! Ese no era su nombre. Definitivamente ese no era su nombre, entonces ¿por qué sonaba tan natural? ¿Por qué? Luego se corrió la cortina y todo lo que se escondía detrás de ella quedó revelado. Los recuerdos llegaron. Sabía quién era. El horror de recordar algo disminuyó y, sin embargo, el miedo a lo desconocido todavía se cernía sobre su cuello como una guillotina afilada lista para cortarle la cabeza. Se suponía que no debería estar aquí, donde se suponía que debía estar su ubicación actual. Takuma. Finalmente, reaccionó, saltó y se puso derecho. Sí, dijo. No sabía por qué, pero el nombre instintivamente le hizo responder, aunque no era su nombre. El profesor estaba de pie, con el ceño fruncido y los labios apretados formando una infeliz línea blanca. Podía sentir y ver los ojos de otros estudiantes sobre él. Algunos se reían disimuladamente como si su situación fuera graciosa, mientras que otros simplemente observaban el espectáculo. ¿Estabas durmiendo en la clase, Takuma? Dijo el maestro, no contento. Una voz dentro de su cabeza susurró. Kibe-sensei. Ese era el nombre del profesor, lo supo instintivamente. No, no lo estaba, dijo. Espera un segundo, pensó. El sonido, las palabras, que salieron de su boca no eran correctos. Conocía 2 idiomas, pero el que hablaba no era ninguno. Tragó saliva y pudo sentir agudamente la lengua en su boca que había formado las palabras con tanta facilidad y forma natural, sin una pizca de torpeza, ya que era un nativo.
Entonces no te importará venir aquí y resolver esta pregunta, dijo Kibe, golpeando ligeramente el tablero al lado del problema escrito con tiza rosa. Había algo que lo obligaba, lo guiaba y lo impulsaba desde adentro, algo justo al borde de su atención, ahí pero fuera de su alcance. Impidiéndole abandonar la simulación y ceder al pozo burbujeante de pura fuerza de emociones que se acumula en el espacio entre su corazón y su estómago. No podía identificarlo cuando su mirada se dirigió a la escritura en la pizarra por primera vez. Por una fracción de segundo, no reconoció a los personajes, pero antes de que el pánico pudiera apoderarse de él, de repente, supo lo que significaba todo lo que había en el tablero. Bueno, había un par de personajes sobre los que tenía dudas, pero se resolvieron con texto. Los caracteres del tablero no eran alfabetos. Eran ideogramas, otra cosa extraña para él, pero que le parecía muy familiar. Salió de su escritorio y comenzó a bajar los escalones del suelo inclinado. Afortunadamente, estaba sentado en la esquina y no tuvo que enfrentar la incomodidad de pseudo pedirle a la persona, o a muchas, en el borde de la larga mesa que saliera para poder salir. Los latidos de su corazón se aceleraron con cada paso que daba para acercarse al frente del salón de clases. Mantuvo su mirada enfocada al frente en el pizarrón, notando que era más verde que negro, por temor a que si hacía contacto visual con alguien, se diera cuenta de que algo andaba mal. Tampoco se atrevió a mirar hacia atrás por temor a que todos los ojos estuvieran puestos en él, mirándolo con ojos llenos de sospecha. El suelo se elevaba alrededor del frente, creando un escenario poco profundo con el podio y los dos pizarrones formando uno largo. Llegó al pizarrón cuando Kibe se hizo a un lado, invitándolo a resolver la pregunta. Al mirar por segunda vez la pregunta en la pizarra, encontró algo que reconoció claramente sin ningún conflicto interno que lo acompañara. El lenguaje ideográfico iba acompañado de números arábigos occidentales. Era pequeño, pero ver los dígitos le tranquilizó. Cogió una tiza blanca del alféizar con borde debajo del tablero y dio un paso atrás para estudiar la pregunta rosa en su totalidad. Era un problema que podía resolverse mediante la división. No era más que simple. Sintiéndose confiado por una vez, dio un paso adelante y comenzó a escribir la solución. Era bastante fácil que con algo de tiempo podría resolverlo mentalmente, por lo que era más fácil resolverlo por escrito. Mostró el trabajo completo a través del método de división larga mientras estaba en un salón de clases, y se esperaba de él mostrar el trabajo, o al menos esa fue la convención que le enseñaron. Eso es correcto, dijo Kibe al ver la solución completa, sonando ligeramente sorprendido. Buen trabajo, puedes regresar a tu asiento. Le dio un rápido asentimiento a Kibe y estuvo más que feliz de regresar con el suyo. Se giró y estaba a punto de moverse cuando notó algo. Todo fue automático, inconscientemente fuera de su control, y antes de que se diera cuenta, sus ojos se habían abierto como platos y estaba mirando a Kibe. Kibe vestía un chaleco antibalas verde con un chaleco azul de manga larga con cuello redondo debajo y pantalones de 3/4 de largo de colores similares con una envoltura de vendas que cubrían el resto de la distancia hasta sandalias con punta abierta que adornaban los pies. Pero el atuendo no fue lo que llamó su atención. Era la cosa de metal adherida a la manga izquierda de Kibe y en ella había un grabado de una hoja estilizada. Habría descartado el atuendo de Kibe como cosplay. Si no fuera por el hecho de que se encontró en un lugar extraño sin el recuerdo de haber llegado allí, donde de repente podía hablar y leer un idioma desconocido que antes no conocía y que de alguna manera, sin saberlo, sabía quién era exactamente Kibe. Un pensamiento terrible se formó en su mente al saber hacia dónde apuntaban los hechos de la situación. No quería mirar hacia abajo y comprobarlo, porque no sabía cómo reaccionaría si sus sospechas eran correctas. ¿Pasa algo, Takuma? Kibe preguntó mientras seguía mirando. Takuma. Solo escuchar a Kibe dirigirse a él con ese nombre fue como un ariete contra su psique, tratando de obligarlo a aceptar la situación. ¿Puedo ir al baño? Preguntó, su voz quebrándose en el medio. Pensó que la mirada de Kibe se detuvo por un momento demasiado largo. ¿Fue descubierto? Pero entonces Kibe dijo con indiferencia. Ve, pero regresa rápido. No supo cómo llegó al baño. Simplemente siguió sus pies, y estos lo guiaron por pasillos desconocidos que a una parte de su mente le parecían familiares hasta que se paró frente a grandes espejos sobre los lavabos. La superficie reflectante del espejo mostró una visión que temía. El reflejo mostraba a un joven con cabello y ojos negros, y una vez más, sintió la terrible sensación de su mente dividida entre registrar la apariencia como familiar y desconocida. El chico de la imagen no era él y, sin embargo, sabía quién era. Takuma. ¿Pero quién era Takuma? No tenía ni idea.
Se giró, caminó hacia uno de los baños, se inclinó sobre uno antes de arrojar el contenido de su estómago al recipiente, y luego lo hizo de nuevo por segunda vez, vaciando completamente lo que había dentro de su cuerpo. Se habría sentado junto al retrete, contemplando atónitamente si no fuera por el olor y el sabor del vómito en su boca. Se limpió y sin pensar deambuló por los pasillos de los edificios, observando aturdido el ambiente en el que se encontraba. Se encontró con un gran tablero de anuncios con muchos papeles pegados con chinchetas. Cada papel tenía una caligrafía desordenada, como si estuviera escrita por un niño. Un shinobi debe ver los significados ocultos dentro de los significados ocultos. Un shinobi debe prepararse antes de que sea demasiado tarde. Un shinobi nunca debe mostrar ninguna debilidad. Un shinobi debe seguir las instrucciones de su comandante. Los miró fijamente por un momento antes de continuar hasta que de alguna manera logró salir del edificio de la escuela. Se encontró mirando a lo lejos 4 caras talladas en la ladera de un gran acantilado. Era como si las caras estuvieran mirando hacia la ciudad y sus habitantes. Ya no se podía negar el hecho de dónde se encontraba. Solo había 2 lugares que conocía que tenían rostros tallados en una montaña, y los rostros frente a él no eran en forma alguna los presidentes de un determinado país, por lo que, mediante el proceso de eliminación, solo quedaba un lugar. Konohagakure, el pueblo escondido entre las hojas, o simplemente el pueblo de la hoja. Estoy en Naruto, se dijo a sí mismo, saboreando lo mal que se sentían las palabras en su boca. Miró las manos jóvenes, en las que ya se estaban formando callos. Eran muy diferentes a los suyos. Recordó la imagen que había visto en el espejo. Soy Takuma. No sabía cómo ni por qué le estaba pasando esto. Solo sabía 2 cosas. Estaba en Naruto. Su nombre era, Takuma. Capítulo 2. CH2. Encontrarse en un mundo ficticio sin previo aviso o motivo no fue la parte más difícil del día para Takuma. Después de calmarse y aceptar la situación en la superficie, todavía había una parte de su mente que quería creer que esto no era más que un sueño lúcido. Regresó al salón de clases, una vez más desconcertado por la situación. Hecho de que de alguna manera sabía cómo regresar incluso. Entró al salón de clases e hizo contacto visual por una fracción de segundo con Kibe, quien no se dirigió a él y continuó impartiendo la clase. Sintiéndose afortunado, Takuma subió las escaleras hasta su asiento en el último banco. En su camino, recorrió con la mirada a sus compañeros de clase que tenían una edad similar a su cuerpo actual. No reconoció a ninguno de ellos. Se tragó la sensación amarga que le subió y se sentó en su asiento con la cabeza agacha. No estaba familiarizado con sus circunstancias actuales, transmigrado a otro mundo, había leído suficientes novelas ligeras para reconocer la situación, pero eso no mejoró su situación debido al mundo al que había sido transmigrado. Naruto. Un mundo de constantes guerras y conflictos lucha con supersoldados armados con elementos, cada uno con el potencial de convertirse en un arma de destrucción masiva. La guinda del pastel era que existían monstruos, cada uno de ellos capaz de destruir países por su cuenta si así lo deseaba. Sin mencionar que incluso había una existencia divina sellada, cuya liberación significaría el fin de la civilización y la vida en el planeta. ¿Por qué Naruto? Takuma se lamentó por dentro. Conocía bien los medios japoneses de anime, manga y novelas ligeras. Volvería a ello de vez en cuando algo llamara su interés. Sin embargo, Naruto, uno de los llamados 3 grandes, no era uno de sus intereses. La primera vez que se encontró con Naruto, se sintió intimidado por la duración de su anime y decidió no comprometerse con un espectáculo tan largo y lo dejó a un lado para un día lluvioso. Fue mucho después de haber entrado en el manga que decidió disfrutar de Naruto a través del medio original, el manga. Podría haberle llevado una semana aproximadamente completar la cantidad de volúmenes y capítulos que había. Era más fácil de esa manera y consumía mucho menos tiempo que ver cientos de episodios de 18 minutos de duración. Y eso fue todo. Había leído el manga una vez. Nada más y nada menos. Fue una lectura agradable, pero no era su taza de té. Tal vez lo habría disfrutado más si fuera más joven o lo hubiera aprendido cuando aún era nuevo en la escena del anime/manga japonés. ¿El resultado? No recordaba mucho de eso. Takuma le agarró la cabeza y la presionó con fuerza contra el escritorio de madera. Los atracones eran terribles para la retención, especialmente cuando los niveles de interés no estaban en su punto máximo. Estaba en un mundo extremadamente peligroso y no sabía mucho al respecto. Ni siquiera podía recordar los nombres de los personajes fuera del elenco principal. Mierda. 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 Cerró los ojos y trató de concentrarse. Intenta descubrir más.
Pero después de unos minutos, no pudo negar el segundo problema escandaloso que se le había presentado. No tenía recuerdos de Takuma. El niño, quienquiera que fuera, no había dejado recuerdos de sí mismo ni de su pasado, ni siquiera conocimientos generales básicos. Miró a Kibe enseñando al frente. Kibe era el único cuyo nombre conocía, y eso también había aparecido en su mente. ¿Kibe era especial de alguna manera? ¿Por qué sabía el nombre de Kibe, el idioma y el recorrido por la academia, pero no podía recordar nada cuando intentaba recordar conscientemente? Takuma suspiró. Sin información, era como un hombre sobre una tabla de madera en medio del océano bajo una fuerte lluvia que le hacía la vida miserable y posiblemente corta. Vamos, empecemos con lo que sé. Takuma buscó una bolsa en su escritorio, pero no pudo encontrar ni una libreta ni un bolígrafo. ¿El niño no trajo ningún material de oficina a la lección? ¿Qué fue esto, universidad? Suspiró profundamente. Los estudiantes de la academia se graduaban a los 12 años. Dada esa información, Takuma necesitaba calcular cuántos años tenía para poder saber cuántos años le quedaban en la escuela, cuántos años le quedaban, a salvo. Takuma se revisó en busca de algún tipo de identificación y encontró los bolsillos vacíos. Chasqueó la lengua. El niño había salido sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Próximo había visto 4 caras en la montaña, lo que significaba que el cuarto Hokage había asumido el cargo. ¿Cuál era su nombre? Takuma frunció el ceño al no recordar el nombre de una figura tan importante. Luego se preguntó cuánto tiempo tomó tallar la cara en la montaña, ¿se hizo manualmente o usaron chakra para acelerar el proceso? La presencia del rostro del cuarto Hokage en la montaña significaba que la tercera guerra shinobi había terminado, lo cual era bueno para Takuma. No participaría en la guerra en el futuro cercano. ¿Pero estaba vivo el cuarto Hokage? Si estuvo muerto, ¿por cuánto tiempo? ¿Estaba más cerca del nacimiento de Naruto o de la muerte del tercer Hokage? ¿O en algún punto intermedio? Takuma suspiró. No tenía forma de saberlo, todavía. El reloj en la pared mostraba que ya había pasado el almuerzo que había vaciado, pero no sabía cuánto duraba un día típico de academia. No podía esperar para dejar la academia y regresar a casa. En casa, Takuma respiró hondo. No sabía dónde estaba su hogar. ¿Cómo haría su camino de regreso cuando no podía recordar ni un centavo de recuerdos? ¿Qué pasa con los padres? ¿Vendrán a buscarlo si se queda en algún lugar de la academia? Una vez más, su cabeza comenzó a sentirse pesada con todos los problemas que lo rodeaban. No había pasado ni una hora desde su llegada y ya sentía que se estaba ahogando. Está bien, clase, Kibe aplaudió para llamar la atención de los estudiantes, vamos al patio de entrenamiento. Hoy voy a probar tu Shuriken Jutsu. Espero que todos hayan estado practicando. Me decepcionaría mucho si no tengo. El corazón de Takuma se le subió a la garganta. Miró a su alrededor y todos ya se estaban levantando de sus asientos. Siguió su ejemplo y caminó como parte de la multitud mientras los estudiantes seguían a Kibe hacia la parte trasera del edificio de la academia. El campo de entrenamiento estaba desprovisto de césped, excepto algunas malas hierbas que aparecían aquí y allá. En los bordes del espacio había tocones de madera, algunos delgados y otros gruesos. Algunos parecían haber sido cortados, otros parecían haber sido golpeados. Kibe reunió a la clase frente a 5 tocones que estaban uno al lado del otro en una línea. Cada muñón tenía 4 dianas dibujadas con pintura blanca. Algunas estaban pintadas justo en el medio, otras estaban algo torcidas hacia un lado. ¿Conocerás el ejercicio?, dijo Kibe. Divídete en 5 líneas y alinéate frente a los objetivos. Lanzas 5. La primera fila lanza al objetivo y luego corre hacia el objetivo para recuperar sus shurikens y correr hacia el final de su línea. Les dio a sus estudiantes una mirada severa, solo después de que la primera fila haya regresado, la segunda fila lanzará sus shuriken, ni un segundo atrás, romperá la regla y estará lista para el infierno. ¿Entienden todos? La clase coreó un sí. Bien, sonrió Kibe. Antes de comenzar a practicar lanzamientos, quiero que todos ustedes me den 20 rondas alrededor del suelo para que la sangre bombee y el sudor gotee. Les dije la última vez que hoy va a ser difícil, sonrió. ¿Ahora qué estás esperando? Corre. 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 Los estudiantes no necesitaron que se lo dijeran 2 veces ya que todos salieron corriendo por el recinto. Takuma los siguió y se colocó justo en el medio del grupo, dejando que el grupo decidiera su ritmo. No conocía la condición física del cuerpo. Supuso que dado que el chico estaba estudiando en la academia, debería tener suficiente resistencia física para no avergonzarse. Takuma estaba prácticamente acostado boca arriba, respirando con dificultad.
Sus pulmones ardían mientras estaba de pie con la mano en las rodillas, mirando el suelo mojado por el sudor que goteaba de su nariz, barbilla y cabello. Él estaba equivocado. Claro, el cuerpo del chico había sido lo suficientemente acondicionado para completar 20 rondas, pero no lo suficiente para mantener un ritmo medio. Miró a otros que corrían detrás y más lento que él, e incluso ellos no parecían ni de lejos tan exigentes para él. Formad las líneas, rápido. Kibe ladró una orden. Takuma, todavía jadeando, se colocó al final de la fila. Había 5 cajas de madera con shuriken, una para cada línea. El brillo del metal afilado hizo que el pánico de antes regresara, y sin que la carrera lo distrajera, se elevó como un tsunami sobre la orilla. No sabía cómo lanzar un shuriken, apenas podía lanzar una pelota de béisbol correctamente. Lanzar portadores de muerte aguda estaba fuera de su alcance, ni siquiera en la misma estratosfera. Próximo. Los ojos de Takumi se abrieron cuando la voz de Kibe lo sacó de su trance en espiral. Miró y se encontró el siguiente en la fila. Observó cómo la chica frente a él recogía sus shuriken y los lanzaba de 2 en 2 y uno solo hacia el muñón. No estaban en el centro, pero tampoco estaban lejos de ellos. Muy bien, dijo Kibe con una sonrisa, sin elogios ocultos en su voz. Miró a Takuma y la sonrisa se desvaneció. El siguiente, dijo. Takuma se inclinó sobre la caja y sacó con cuidado el shuriken para no cortarse los dedos con el borde y burlarse de sí mismo. Pero no necesitaba preocuparse por eso ya que se aseguró de que sucediera unos momentos después. Takuma miró fijamente el muñón a varios metros de él, y juró que no parecía tan lejos cuando miraba desde atrás. Mientras miraba, los demás en la fila comenzaron a lanzar. Takuma entró en pánico cuando vio a los demás arrojados y al azar tomó un shuriken en su brazo de lanzar y lo arrojó torpemente, y ni siquiera llegó al muñón. Las risitas y risas desde atrás hicieron que Takuma se sonrojara como una langosta hervida. Él fue el único que no logró cubrir la distancia, incluso aquellos que no dieron en el blanco al menos lo lanzaron lo suficientemente lejos. Miró a Kibe, quien no parecía sorprendido por su actuación. No, el profesor parecía como si la pésima actuación de Takuma no fuera nada especial. ¿Qué estás mirando? Continúa lanzando. Kibe frunció el ceño con el brazo cruzado cuando vio a Takuma mirándolo. Kibe no ofreció ningún consejo ni aportación. Takuma se enderezó inmediatamente, y después de 4 lanzamientos más que no lograron alcanzar los muñones, no quería nada más que ser como un avestruz y enterrar su cabeza en el suelo para escapar de las risas burlonas de sus compañeros y de la mirada de dura desaprobación de sus compañeros. Kibe. Fue aún más vergonzoso cuando solo tuvo que cruzar la mitad del camino para recuperar su shuriken y regresar rápidamente cuando todos corrieron hasta el tocón para recuperar el suyo. La misma humillación se repitió varias veces, y entre el agotamiento físico y la vergüenza candente, Takuma sintió que las lágrimas corrían por sus ojos. Durante el resto de ese día, incluso después de que regresaron al salón de clases después de otra larga serie de vueltas alrededor del campo de entrenamiento para terminar el entrenamiento de Shuriken Jutsu, Takuma no levantó la cabeza. Lo mantuvo bajo hasta el final de la escuela, hasta que lo dejaron en el salón de clases, solo. Incluso sin nadie que pudiera juzgarlo, no podía levantar la cabeza. Capítulo 3. CH3. El sol se estaba poniendo cuando Takuma salió penosamente de la academia. Tenía los ojos rojos e hinchados mientras miraba la calle fuera de los terrenos de la academia. Un cuidador lo encontró solo en el salón de clases y le pidió que se fuera porque era hora de limpiar y cerrar la habitación para ese día. Takuma caminó alrededor de la cuadra para ver si podía encontrar un parque donde pudiera sentarse y esperar a que llegaran los padres del niño. Afortunadamente, había un parque al lado de la academia. Takuma eligió un banco directamente visible desde la entrada del parque y se sentó. Observó a los niños jugar en el arenero, en los columpios, persiguiéndose unos a otros, despreocupados de las realidades de la vida. A medida que el sol se ponía, algunos niños abandonaron el parque solos, mientras que otros fueron recogidos por sus padres. Takuma esperó, y pronto, el rojo en el cielo fue reemplazado por azul hasta que la luna subió alto, y cuando vio las estrellas brillar contra el fondo negro, Takuma supo que nadie vendría a recogerlo. Fue una sensación mitad deducción, mitad visceral. Miró al cielo y miró las estrellas. Hacía mucho tiempo que no veía las estrellas con tanta claridad. Las ciudades en las que vivió siempre tuvieron contaminación que obstruía la luz de la estrella. Parecía que necesitaría encontrar su propio camino de regreso a casa, o tendría que pasar la noche en el banco. Puedo encontrar otro banco en alguna parte.
¿Por qué no darle una oportunidad? Mientras salía del parque, Takuma frunció el ceño hacia la calle. Miró a la izquierda y una farola iluminó el camino. Miró hacia la derecha, no había luz de ese lado, pero sintió una fuerte sensación en esa dirección. Como si algo lo estuviera llamando. Miró entre los dos caminos, claro y oscuro, antes de fruncir los labios y caminar directamente hacia la oscuridad. Se mantuvo al costado del camino y caminó como un conejo nervioso, listo para saltar ante cualquier indicio de presencia cercana. Pronto llegó a una bifurcación en el camino y una vez más sintió una sensación hacia un lado. Él lo tomó. Y después de seguir el camino indicado por el presentimiento durante 15 minutos, llegó a un antiguo edificio de apartamentos de 5 pisos de altura con marcas de agua goteando a los lados de tuberías expuestas que tenían algas creciendo en las paredes. Ignorando la parte lógica de su cerebro, Takuma entró a la propiedad y se encontró parado frente a una puerta en el tercer piso. Esta era su casa. Podía sentirlo. El chico había dejado algo atrás, no recuerdos exactos, pero claramente había algo que lo había guiado hasta aquí. No era él, así que solo podía ser el chico. No tengo llave. Takuma se agachó y levantó la alfombra del piso para revisar debajo, pero en su lugar encontró suciedad. Había una bombilla con una tapa encima, cerca de la puerta. Takuma saltó e intentó buscar una llave, pero nuevamente cayó con las manos vacías. Suspiró por enésima vez en el día y cerró los ojos, tratando de mantener la frustración baja y lejos de mostrarse. Estaba exhausto y su estómago había empezado a protestar por la falta de comida. Takuma se apoyó contra la puerta con la frente, sintiendo las grietas en la pintura debido al mal trabajo de pintura. Agarró el pomo de la puerta y estuvo a punto de girarlo violentamente para liberar su frustración cuando el primer giro hizo que la puerta se abriera. Takuma observó con la boca abierta cómo la puerta se abría lentamente con el crujido más fuerte que había escuchado desde la puerta. El estúpido chico no había cerrado la puerta. Takuma entró por la puerta y entró al oscuro apartamento, solo para ser golpeado por una ola de un olor pesado y caliente que empantanó todo el apartamento. Takuma gimió. Conocía el olor. Era lo mismo que el dormitorio de un niño cuando lo mantenían cerrado y sin ventilación. Después de pasar minutos buscando un interruptor de luz, Takuma encendió las luces y se horrorizó por el estado del apartamento. Era un pequeño estudio que se abría al salón comedor. Al entrar, vio un viejo y sucio sofá de 2 plazas con ropa apilada encima. A un lado había una mesa de comedor redonda con 2 sillas que habían comido tazas de ramen y loncheras empaquetadas sobre la mesa como si el concepto de contenedor de basura no existiera en la casa. Aunque llevaba zapatos, Takuma podía ver a simple vista que tan sucio estaba el piso y no quería pensar cuándo fue la última vez que lo limpiaron. Detrás de la mesa del comedor estaba la cocina, y esperaba encontrar un montón de platos sucios en el fregadero, pero lo único que encontró fueron algunos vasos y tazas sucios, y entonces se dio cuenta. El niño no cocinaba. El desorden en la mesa era como comía. Takuma suspiró. Más allá del salón comedor estaba el dormitorio. Solo tenía 2 cosas. Un armario y una cama individual. El armario estaba abierto y medio vacío, no era de extrañar ver que la mitad de la ropa estaba en el sofá afuera. La cama era peor. No había ninguna sábana encima, y la mitad del espacio estaba cubierta con basura diversa que a Takuma no le molestaba. Apartó el desorden tanto como pudo y se metió en el estrecho espacio. Estaba agotado y cansado y no estaba de humor para limpiar la casa. Future Takuma podría soportar ese castigo. En este momento, todo lo que quería hacer era dormir y, con suerte, cuando despertara, estaría de regreso en su mundo natal, y no aquí. Por desgracia, el destino era una amante cruel. Takuma se miró en el espejo del baño que hace una semana solía estar tan sucio que tomó una hora completa para limpiarlo lo suficiente como para ver un reflejo decente. Dejarlo impecable fue un desastre de otra magnitud. Tocó ligeramente el pequeño hematoma en su hombro causado por el entrenamiento de taijutsu en la academia ese mismo día. Al igual que el Shuriken Jutsu, Takuma era, en el mejor de los casos, abismal en el combate cuerpo a cuerpo y besaba el suelo en cada combate de sparring en el que había participado. Takuma ahora sabía que tenía 10 años por la fecha de nacimiento en su tarjeta de identificación de la academia que encontró en la esquina del armario y la fecha del último periódico que vio en un kiosco. A pesar de que estaba entrenando contra niños similares de 10 años, eran 10 años que habían estado aprendiendo a combatir desde que tenían 6 años, algunos incluso antes, y él era un vagabundo que nunca había iniciado una pelea en su vida y solo sabía lanzar golpes al azar. Fue terriblemente superado literalmente por todos sus compañeros. No ayudó que la mayoría de la gente tuviera ventaja de peso sobre él.
Takuma tenía una estatura superior al promedio para su edad, pero al niño no le debía gustar comer, porque era tan delgado que incluso una camisa colgada en una percha se sentiría bien consigo misma. Takuma tenía costillas visibles, mejillas ligeramente hundidas y extremidades sin carne. Takuma entrecerró los ojos y se miró en el espejo. Su mano subió por el nuevo hematoma, trazando la cicatriz casi invisible en su clavícula. El corte que causó la cicatriz no era profundo o la herida se había curado excepcionalmente bien y solo había dejado una línea blanca en su piel medianamente clara. Una cicatriz no habría estado fuera de lugar, dado que estaba inscrito en una academia shinobi, pero cuando el cuerpo de un niño de 10 años quedó plagado de leves cicatrices que podrían haber sido hechas a través de cortes, Takuma no pudo evitarlo. Me pregunto de dónde vinieron. Mientras recorría las cicatrices con los dedos, un dolor horrible estalló en la parte posterior de la cabeza de Takuma, como si alguien le estuviera cortando el cerebro con un cuchillo caliente. Se atragantó con el aire en la tráquea cuando una imagen de una luz cegadora con sombras cerniéndose sobre él pasó por su mente. El dolor finalmente desapareció, dejando una sensación punzante en su cabeza, y Takuma quedó en un ataque de tos y sibilancias mientras usaba su mano en el espejo para evitar terminar en el suelo. A Takuma le tomó un minuto recuperar el sentido y lo primero que vio fue su reflejo en el espejo. Por alguna razón, las cicatrices parecían más profundas y visibles. ¿Qué demonios fue eso? Se preguntó Takuma con la mano sobre el pecho, sintiendo su corazón acelerado. No tenía idea y solo podía asociarlo con la mala salud del niño. La semana pasada, Takuma aprendió mucho sobre su situación. En primer lugar, ahora era un huérfano de 10 años que vivía solo en una casa asignada por el Estado con un subsidio también proporcionado por el Estado. Parecía que en la aldea Leaf, los huérfanos que se inscribían en la Academia Shinobi abandonaban el refugio de los orfanatos a la edad de 10 años y eran obligados a vivir solos. Todavía estaban disponibles para adopción, pero cuando los niños no vivían en un orfanato, las posibilidades de ser adoptados eran casi nulas. Según los documentos que encontró tirados en el apartamento, el niño vivía solo desde hacía unos 4 meses. Y eso fue todo lo que necesitó para destrozar el lugar. Takuma todavía estaba resentido porque le tomó 5 días limpiar el lugar de arriba a abajo. Pero Takuma no podía culpar al chico. Era difícil reunir suficiente energía y voluntad para limpiar después de haber sido golpeado y humillado en la academia. Takuma había visitado el orfanato una vez para ver si podía encontrar más sobre el niño. Fue interesante ya que no sabía el camino al orfanato, cómo se llamaba ni cómo era. Pero de alguna manera, pudo conseguirlo de todos modos, y sin pedir direcciones. Takuma se había dado cuenta en la última semana de que, aunque no había heredado los recuerdos del niño, había heredado algo de un presentimiento, un sentido especial que le comunicaba la experiencia del niño. Indicaciones a lugares visitados con frecuencia. Su cuerpo le diría a dónde acudir. Nombres de personas que el chico conocía. Un pensamiento parecido a un susurro le informaría de sus nombres. No sabía cuándo le llegaría el sentido especial ni cómo invocarlo, pero estaba agradecido por ello porque habría estado muerto sin él. En el orfanato, la matrona se sorprendió al verlo. Parecía que el niño no había visitado desde que lo obligaron a irse. Takuma había pasado algún tiempo hablando con la matrona antes de irse. No pudo encontrar mucho sobre el niño. No podía abordar el tema de la ascendencia del niño. Pero sí llegó a saber que el orfanato era relativamente nuevo y se construyó después del ataque del Kyuubi a la aldea, que había dejado a muchos niños sin familias y, por lo tanto, la mayoría de los niños en el orfanato fueron víctimas del ataque antes mencionado. Takuma asumió que el niño era solo otro más de esos desafortunados niños. El ataque de Kyuubi, un dato que había despejado muchas dudas para Takuma. Sabía exactamente en qué hora estaba, o sabía exactamente qué tan lejos estaba de la historia principal. 7 años, pensó Takuma con amargura. Dentro de 7 años, el elenco principal cumpliría 12 años y se graduaría de la academia, y eso marcaría el comienzo de una época particularmente peligrosa en un mundo que ya era peligroso. Actualmente, él tenía 10 años y el elenco principal tenía 5 años, una diferencia de 5 años, no es que significara nada. Deben haber ingresado a la academia este año. No hubo mucha interacción entre los diferentes años, por lo que no había visto al elenco principal. Takuma estuvo tentado de ir a echar un vistazo, pero no pudo encontrar el tiempo ni la energía. Takuma gimió mientras salía del baño hacia su habitación. Sacó un chándal de su armario y se lo puso. Ya era hora de salir a correr. Le quedaban 7 años y solo 2 años más en la academia, y ya estaba retrasado.
Si quería aumentar sus posibilidades de vida, tenía que aprovechar cada segundo de su tiempo. Porque cuando cumpliera 12 años lo iban a poner en servicio activo, y solo faltaba un tiempo para que se encontrara en situaciones en las que su vida estuviera en peligro. Capítulo 4. CH4. Para Takuma, la academia se había convertido en un lugar de aprendizaje y el aula era donde más aprendía. Miró a Kibe dando la clase, pero Takuma no tenía idea de lo que se enseñaba. Se había acostumbrado a desconectarse de la clase. Takuma llevaba años de retraso en el plan de estudios y escuchar la enseñanza no le hacía ningún bien. Había materias como matemáticas, física y química fundamentales y finanzas que conocía mejor que sus compañeros de clase, pero materias como historia, política, estrategia y tácticas de guerra tuvo que aprender desde cero. Ni siquiera mencionaba temas como la teoría básica de los chakras, la introducción al ninjutsu, la introducción al genjutsu y sus módulos avanzados posteriores enseñados a lo largo de los años. Para ponerse al día, necesitaba aprender más rápido que sus compañeros de clase. Y eso significaba aprender a su propio ritmo, a un ritmo acelerado. Sentados en un rincón de la casa estaban todos los libros, pergaminos y materiales de recursos que la academia le había proporcionado al niño, y que él había conservado, quién sabe qué había desechado. Takuma había acabado la pila y había comenzado desde abajo. A pesar de que la academia estaba tratando de crear soldados competentes para los 12 años, el material para los 6 y 7 años todavía era muy sencillo para Takuma. Su objetivo era cubrir los 2 primeros años de material en un mes o 45 días antes de pasar al tercer año, donde se introdujo el chakra. En cuanto a lo físico, fue una prueba completamente diferente. La academia realmente entrenó a sus estudiantes para ser soldados. Takuma había descubierto que durante el primer año había mucha actividad física disfrazada de juegos divertidos y ejercicio. El objetivo era sentar las bases para enseñar a los niños a apreciar el entrenamiento por el simple hecho de entrenar. En el segundo año, el aspecto físico se eliminó un poco del tiempo de clase y, cada año, se eliminó un poco más de tiempo físico en favor de las clases teóricas y prácticas. Pero cada año, se animó a los estudiantes a continuar con el acondicionamiento físico y el entrenamiento de habilidades en su propio tiempo. El sistema aparentemente funcionó ya que cada año había un cierto estándar físico que se esperaba que los estudiantes cumplieran, y en la última prueba, la mayoría de la clase había pasado la prueba. Desafortunadamente, Takuma había reprobado estrepitosamente la prueba. Por desgracia, el acondicionamiento físico, el taijutsu y las habilidades con armas no eran lo mismo que las habilidades teóricas. El acondicionamiento físico se podía desarrollar consistentemente durante todo el año a través de un arduo proceso de seguir el plan dado en los manuales de la academia, pero el taijutsu y las habilidades con armas como el shurikenjutsu y el manejo de kunai debían dominarse mediante la repetición. Takuma no estaba seguro de poder igualar el promedio de sus compañeros en los 2 años que le quedaban hasta la graduación. Eso sería todo por hoy, dijo Kibe mientras frotaba la pizarra con un plumero. Ahora, este es tu último año en la academia. Takuma, que estaba inclinado sobre su libro, de repente miró a Kibe con los ojos amenazando con salirse. ¿Último año de la academia? ¿De qué estaba hablando Kibe? Los cadetes de la academia se graduaban a los 12 años. Eso era de conocimiento común. Todo el mundo sabe, la sangre desapareció del rostro de Takuma cuando el pensamiento lo asaltó. ¿Conocimiento común? ¿De dónde vino el conocimiento común? Naruto y compañía se habían graduado a los 12 años. Eso debe significar que el resto también debe graduarse a la misma edad. Los ojos de Takuma se posaron en el libro de historia que estaba leyendo. La página trataba sobre la tercera guerra shinobi hace unos años. Takuma cerró los ojos. Se dio cuenta de por qué la academia graduaba a los estudiantes a los 11 años. Durante tiempos de guerra, la academia racionalizaría su plan de estudios y lo reduciría a tan solo un año, deshaciéndose de toda tontería como la etiqueta y el manejo adecuado de los clientes y enfocándose en crear shinobi listos para la guerra. Pero la aldea Leaf no estaba en guerra. No, no lo eran, suspiró Takuma. Pero habían sufrido algo tan terrible como la guerra. Habían sufrido el ataque del Kyuubi. La tercera guerra shinobi hizo una profunda mella en la reserva shinobi, y antes de que la aldea pudiera recuperarse, el Kyuubi hizo la mella aún más profunda. Takuma se agarró la cabeza mientras el pensamiento se completaba en su cabeza. Era natural que la aldea estuviera tratando de recuperar su número, expulsando a más personas de la academia más rápido. Takuma sintió algo burbujear en la boca de su estómago. Se sentía enfermo y a la vez caliente y frío al mismo tiempo. No tuvo 2 años como había pensado.
Ahora aparentemente tenía uno. Solo pensar en su tiempo reducido a la mitad fue casi suficiente para provocarle hiperventilación. La prueba de graduación se realiza 3 veces en los últimos 6 meses del programa, continuó Kibe. Aprobar cualquiera de los 3 exámenes les permitirá aprobar la graduación. Pero quiero que todos ustedes hagan lo mejor que puedan en cada examen, incluso si aprueban la primera vez, porque al final se considerará su mejor calificación y la puntuación es importante sin que yo tenga que decírselo, porque esto es una prueba. La prueba más importante de tu vida hasta ahora. Takuma tragó saliva. 3 pruebas significaron que tenía 3 oportunidades de aprobar la academia. Espera un minuto, Takuma frunció el ceño. Miró a Kibe y levantó la mano. ¿Sí? Kibe preguntó cuando vio a Takuma. ¿Qué pasa si fallamos las 3 pruebas? Preguntó Takuma. Uno de los estudiantes se rió. ¿Nosotros? Algunos se rieron entre dientes y otros parecían genuinamente interesados en la pregunta. ¿Qué pasa si no paso las 3 pruebas? Preguntó Takuma, reiterando sus preguntas. No podía culpar a sus compañeros por reírse. Era el peor de la clase y parecería más a gusto con un niño de 6 años que acababa de unirse a la academia, y Takuma no podía estar más de acuerdo. Lo que más deseaba era regresar a su mundo, pero después de eso, iba a transmigrar cuando el chico acababa de ingresar a la academia. Kibe entrecerró los ojos hacia Takuma antes de dirigirse a la clase. Takuma aprendió en su tiempo en la academia que Kibe no tenía amor de sobra por él. Si no apruebas ni siquiera uno de los 3, serás retenido en la academia, donde un comité decidirá qué hacer contigo, anunció Kibe. Quizás tengas que repetir el año, Takuma suspiró aliviado, o podrías verte obligado a abandonar la academia directamente. Takuma palideció cuando escuchó eso y se escucharon jadeos en el salón de clases. Takuma había pensado que si reprobaba los exámenes de graduación, obtendría un año más, lo que volvería a encarrilar su plan. No tuvo reparos en repetir año. Sí, sería humillante y siempre estaría en su historial, pero eso era algo por lo que estaba dispuesto a pasar cuando se trataba de su seguridad. Pero ahora había un comité involucrado. Varios pensamientos pasaron por su cabeza. ¿Qué pasaría si el comité lo obligara a abandonar la academia? Takuma no creía que se le permitiría ser libre después de eso. La administración no permitiría que alguien con entrenamiento shinobi, incluso si no fuera incompetente, saliera de su sistema tan fácilmente. ¿Qué pasaría si pretendieran ser incompetentes y simplemente usaran la academia como una forma de aprender o adquirir conocimientos? La aldea de la hoja entrenó a sus shinobis. Takuma no quería descender a ese futuro, porque no sabía lo que había allí. La clase pronto terminó y mientras todos salían del salón, Kibe le pidió a Takuma que se quedara atrás. No te has desempeñado bien últimamente, dijo Kibe con las manos cruzadas mientras miraba a Takuma. Y no me refiero a tu mal desempeño habitual. Has estado peor que tu terrible yo habitual. Takuma mantuvo la cabeza agacha. Una vez más, no había nada que pudiera decir para refutarlo. Si el chico era un pésimo estudiante, entonces Takuma era francamente analfabeto. No vas a pasar así. No has ganado ni un solo combate, no has acertado en un solo objetivo, ni has podido realizar un bunshin, ni siquiera un fallo, y la única clase que respondes es matemáticas, si sigues así no te dejarán ni repetir año. Las palabras de Kibe hicieron realidad el peor temor de Takuma. Ser expulsado de la academia. Preferiría ser un shinobi con chakra y entrar en una situación peligrosa por su propia voluntad en lugar de ser un civil y no saber si mañana sería el último día de su vida. ¿Qué debo hacer para mejorar?, preguntó Takuma, con la cabeza todavía inclinada. Estudia y practica. Takuma quería gritar que lo había estado haciendo día tras noche, pero sabía que deshacerse de su ira no serviría de nada. Kibe era un maestro estricto que no desobedecía las reglas que establecía. Regularmente expulsaba a los estudiantes de las clases al menor indicio de que estaban fuera de lugar, los hacía correr vueltas u otros ejercicios de castigo cuando molestaban su clase. Takuma casi nunca hablaba en las aulas, por lo que nunca se metió en problemas. Para cuando no pudo rendir en el campo, lo máximo que Kibe pudo hacer fue obligar a Takuma a practicar en lo que había fallado ya que no había ningún padre con quien quejarse. Sí, señor, dijo Takuma. Por la respuesta de Kibe de estudiar y practicar, supo que pedirle orientación a Kibe no lo ayudaría ya que el maestro militante no iba a tomar su mano y darle con cuchara lo básico tan tarde en la academia. Mientras Takuma caminaba solo a casa, finalmente tuvo un momento de tranquilidad en las calles vacías.
El salón de clases de Kibe estaba en silencio, pero había algo en el ambiente del salón de clases que hizo que Takuma se concentrara mejor a pesar de que no estaba escuchando la conferencia, y usó todo ese tiempo para ponerse al día con el conocimiento teórico de los libros y pergaminos proporcionados por la academia. Tenía que envolver sus libros en periódicos viejos para que nadie pudiera saber lo que estaba leyendo por la cubierta. Sería vergonzoso si sus compañeros de clase descubrieran que estaba leyendo material de primer y segundo año mientras estaba en quinto año. Y aunque podía soportar la humillación, los niños eran particularmente malos, por lo que preferiría no llamar la atención sobre él. Pero cosas como el manejo de armas y el taijutsu no eran algo que pudiera aprender por sí solo. No había nadie que le dijera cómo sostener correctamente el kunai o que lo corrigiera cuando sus katas de taijutsu no eran correctas. Takuma miró a su alrededor mientras entraba al distrito en el que vivía. Era un distrito civil con una presencia insignificante de shinobi. Sin embargo, no era un buen distrito civil con carreteras limpias y planas, farolas con mantenimiento regular y paredes y edificios adecuadamente pintados, lo que hacía que el área pareciera un lugar deseable para vivir. No, la casa de Takuma estaba en un lugar con caminos llenos de baches, donde cada dos farolas estaban apagadas y las que funcionaban parpadeaban cada pocos segundos, y cada edificio parecía haber sido mantenido durante una década. Era un lugar donde vivían los habitantes más bajos de la sociedad. Personas que trabajaban en industrias no organizadas con salarios bajos, trabajadores desempleados que pasaban por tiempos difíciles, personas que arruinaban sus finanzas. Cualquiera que no tuviera suficiente dinero vivía en el distrito. Y eso incluía a huérfanos como Takuma. El Estado solo tenía una cantidad limitada de dinero para gastar en huérfanos como Takuma, especialmente cuando había tantos después de la guerra y el ataque de Kyuubi. Cada huérfano era una carga para el presupuesto, especialmente los huérfanos como Takuma, que vivían de forma independiente y necesitaban una vivienda separada. La vivienda en el distrito más barato era lo que el Estado consideraba que valía Takuma. Él sonrió amargamente. Al igual que su situación inmobiliaria, su situación financiera parecía terrible y decrépita. Le proporcionaban una asignación mensual, pero apenas alcanzaba para cubrir sus comidas, que Takuma priorizaba sobre todo lo demás. Quería poner algo de músculo y grasa en sus huesos, y para lograrlo necesitaba comidas nutritivas. Ni siquiera podía comer fuera porque arruinaba su presupuesto y tenía que cocinar todas las comidas en casa, lo cual era un problema ya que no sabía cocinar. Había ido a la academia y a las bibliotecas públicas a conseguir libros de recetas y había creado el menú más barato de 3 comidas que repetía a diario. Todas las noches, cocinaba 3 comidas preparadas, guardaba 2 en el refrigerador y se comía la tercera. Llévate el desayuno después del entrenamiento matutino y llévate el almuerzo a la academia. El resto de su dinero se destinó a la recolección de herramientas usadas que podía utilizar después del horario escolar en la práctica. Las herramientas no eran baratas y, como no era un shinobi, no podía usar guarniciones militares donde los shinobi obtenían suministros a precios reducidos. Tuvo que acudir a los herreros que abastecían a las guarniciones y elegir entre las pilas para ser recicladas que los shinobi devolvían para volver a forjar. Ninguno de sus shuriken y kunai tenía un filo que no estuviera astillado. La mayoría de ellos tenían grietas de diversos grados. No había pasado ni siquiera un mes desde que Takuma había estado en este mundo, pero estaba seguro de que no tendría dinero para fin de mes y, en el futuro previsible, viviría de cheque de mensualidad en cheque de mensualidad. Takuma suspiró mientras mostraba sus manos en los bolsillos de sus pantalones. Frunció el ceño al sentir un agujero lo suficientemente grande como para 2 dedos en su bolsillo derecho. Miró al cielo y se preguntó si el niño tendría un kit de costura escondido en algún lugar de la casa y luego se rió entre dientes. Por supuesto, no lo tendría, y no ayudaría, no sabía coser. Ah, esto apesta absolutamente todo, apestaba. Capítulo 5. CH5. El campo de entrenamiento número 2 de la academia era el lugar menos favorito de Takuma en el mundo. Incluso la exuberante y suave alfombra de césped limpiamente cortado que cubría todo el campo y que le había dado la mejor siesta de su vida y el mejor sueño que había tenido desde que llegó al miserable mundo de los shinobis no le dio al lugar una calificación más alta en el sistema de revisión interna de su mente. Hideaki llamó Kibe desde su lugar en medio del amplio círculo formado por sus estudiantes sentados uno al lado del otro en una sola línea del perímetro. Un niño alto y corpulento de 11 años se levantó del suyo y se dirigió pesadamente hacia el centro del campo como un toro gordo. Kibe miró a su alrededor en el círculo antes de gritar: «Takuma».
Takuma, sentado con las piernas cruzadas, tenía en sus manos una cuerda de yute vieja y rizada. Estaba practicando el nudo doblado de la sábana cuando escuchó a Kibe decir su nombre y se estremeció. Levantó la vista de su regazo y descubrió que no había escuchado mal y que Kibe efectivamente lo estaba mirando. Y la visión de Hideaki hurgando en su oreja hizo que Takuma hiciera una mueca. «Levántate, rápido», dijo Kibe, su voz aguda y sarcástica. Takuma se dirigió a regañadientes al centro del círculo mientras se guardaba en el bolsillo el trozo de cuerda que había robado del costado de una tienda que las usaba para colgar plantas en macetas del suelo. Venir al campo de entrenamiento no. Significaba que la clase iba a practicar taijutsu, y sentarse en círculo les decía que iban a entrenar, y Takuma no odiaba nada más en el mundo que el entrenamiento de taijutsu. Correr desnudo por una calle era mejor que entrenar frente a una audiencia que veía a diario. «Empecemos», dijo Kibe y retrocedió cerca del perímetro. Takuma vio a Hideaki levantar su mano derecha y formar el sello de confrontación y rápidamente lo copió para hacer lo mismo. Cada entrenamiento de taijutsu en la academia comenzaba con ambas partes con el sello de confrontación. No sabía su significado, pero simplemente lo sabía, y Takuma lo siguió. Kibe los miró durante un segundo de pausa antes de indicar: «Empiecen». Hideaki levantó perezosamente los brazos y los cruzó sobre su pecho, formando una X, luego cargó hacia Takuma como un toro furioso. Takuma se mordió el interior de la mejilla mientras levantaba las manos en guardia. No había ningún kata de taijutsu en la academia que implicara cruzar los brazos y cargar contra el enemigo, ni siquiera cerca. Y aunque Takuma no era de ninguna manera un experto en el taijutsu del clan Akimichi, estaba seguro de que allí tampoco había nada parecido. Hideaki se estaba burlando de él. No era ningún secreto que Takuma era el más débil de la clase en taijutsu, bueno, en todo, e incluso aquellos que eran débiles en taijutsu podían limpiar el suelo con Takuma. Hideaki Akimichi, del clan que se enorgullecía de sus fuertes cuerpos, podría enviar a Takuma al próximo año si así lo quisiera. Takuma apretó los puños y encogió su cuerpo cuando vio a Hideaki acercarse a él. Estuvo sumamente tentado de sacar un kunai y estrellarlo contra la cara de Hideaki, pero sabía que sacar un arma sería una invitación abierta para que su oponente sacara sus propias armas, lo último que Takuma quería. No tenía confianza en bloquear o parar una espada y no le gustaba que le cortaran. Eso sin considerar que si sacaba un kunai, podría darle un golpe en primer lugar. Entonces, esperó hasta que Hideaki estuvo lo suficientemente cerca antes de saltar fuera del camino. Por desgracia, Hideaki descruzó los brazos y los abrió, y al hacerlo, golpeó el hombro de Takuma con el costado de su puño. Dolió, Takuma hizo una mueca. Se tambaleó unos pasos hacia atrás antes de recuperar el control del equilibrio. Al mismo tiempo, Takuma y Hideaki se enfrentaron. Hideaki una vez más atacó a Takuma sin cruzar las manos. Takuma levantó los brazos como si fuera una guardia de boxeo. Hideaki, a pesar de su tamaño, era más rápido que Takuma y estaba dentro del espacio personal de este último en un santiamén. Hideaki cerró el puño y golpeó la guardia de Takuma. Takuma apretó los brazos, pero el puñetazo de Hideaki partió su guardia y se hundió justo debajo del pecho. Takuma no sintió el dolor hasta que su espalda tocó el suelo. Tosió. El puñetazo le había dejado sin aire. Takuma apenas había leído cuando vio la suela de la sandaliera de Hideaki descendiendo hacia él y por poco lo esquivó mientras se apartaba del camino. Hideaki resopló mientras hundía firmemente el pie que había fallado el pisotón y lo usaba para girar su fornido cuerpo y patear la espalda de Takuma con su otra pierna. ¡Ah! Takuma fue enviado rodando por el suelo con una fuerza que arrastró trozos de hierba consigo. Muy bien, eso es todo, para. Ordenó Kibe, y Hideaki dio un paso atrás, regresando al centro del cerco. Takuma se puso de pie con dolor tanto en el frente como en la espalda y se preguntó si algo de dolor valía la pena. Caminó hacia el centro y se enfrentó a Hideaki. Aunque Hideaki golpeó fuerte, fue uno de los más fáciles de combatir. El miembro de Akimichi era vago y siempre quería terminar la pelea lo antes posible y pasaba a inhabilitar al oponente lo más rápido posible, incluso si sus métodos para hacerlo eran toscos. Había otros, unos imbéciles totales, que prolongarían el vuelo. Esos eran los más difíciles y los que más picaban después. Terminad con esto, dijo Kibe. Takuma y Hideaki adelantaron sus manos y unieron sus sellos de confrontación para formar un sello de reconciliación que marcó el final de cada combate en la academia. Takuma lo había visto muchas veces. Algunos lo hacían con gracia, algunos parecían despreciarse unos a otros, e incluso la idea de tocarse cuando no estaban peleando les repugnaba.
pero no sabía lo que significaba y dudaba que Hideaki tampoco lo supiera. Si se lo habían contado antes era otra cuestión desde el principio. Kibe llamó a otro par mientras Takuma regresaba a su lugar y continuaba con los nudos en sus cuerdas deshilachadas. No había descanso para los malvados, y menos para los débiles. Takuma se paró frente a un grueso tronco de madera al costado de un campo. El tronco tenía varios puntos que parecían haber sido pateados, hasta el punto de que le habían quitado la corteza oscura, revelando una curva en el interior claro. ¿Cuánto había que patear y golpear para hundirse en el tronco de un árbol, y cómo es que antes no se rompían las extremidades? No podía imaginarlo. El sol brillaba de color naranja sobre los numerosos campos de entrenamiento esparcidos por todo el pueblo. Al ser la aldea Shinobi de Inokuni, la Tierra del Fuego, la aldea tenía muchos campos de entrenamiento de varios tamaños. Sin embargo, con la cantidad de shinobi activos en la aldea en cualquier momento, esos campos estaban en uso o reservados por otros, y un estudiante de la academia como Takuma no podía entrar. Entonces, tuvo que usar pequeños claros improvisados con troncos, convertidos en campos de formación no oficiales por otras personas con problemas similares. Los mismos que habían pateado el tronco. Takuma trazó con el dedo la escritura hecha con un kunai sobre una de las curvas del tronco. Cada curva tenía un nombre grabado a su alrededor, marcando quiénes la habían hecho. Quizás algo común, pero Takuma no lo sabía. No tenía ningún deseo de hacer lo mismo. ¿Quién sabía si usaría el mismo tronco al día siguiente? La academia tenía campos reservados para uso de los estudiantes, pero Takuma rara vez los usaba. Sufrió bastante vergüenza durante el horario escolar y no quiso más después. Entonces, usó estos campos no oficiales y cambiaría si había alguien más cerca. Prefería hacer su kata de taijutsu solo, lejos de los ojos que lo juzgaran. Empezó a utilizar el tronco como saco pesado. Le picaba cada vez que golpeaba la dura madera. Aparentemente, el concepto de almohadillas de golpe no existía en este mundo y no se usaba ningún equipo de protección durante los entrenamientos. Cada puñetazo y patada dolía contra la madera. «No vas a mejorar así, niña», sonó una voz en el silencio. Takuma estaba en medio de una kata de patadas cuando escuchó la voz. Pateó el tronco y luego perdió el equilibrio en el suelo. Apresuradamente, se volvió hacia la voz. Un anciano desgarbado estaba de pie con una ligera joroba en la espalda y la piel oscura y arrugada por haber estado demasiado tiempo al sol. Takuma no dijo nada y miró al anciano con una mirada vigilante en sus ojos. «Estás haciendo tus movimientos. Esa no es manera de mejorar», dijo el anciano, señalando con su dedo besudo hacia el tronco de madera. Takuma entrecerró los ojos. «¿Quién eres?», preguntó. «¿No es una cortesía común presentarse primero antes de preguntar el nombre de otra persona?», sonrió el anciano. «Tú hablaste conmigo primero, así que primero dices tu nombre», dijo Takuma. Observó al anciano, y una mirada a su fina cota de malla, el chaleco marrón y los tobillos golpeados sobre las sandalias shinobi le dijo a Takuma que el anciano frente a él era un shinobi. «Es viejo», pensó Takuma. No había visto a un hombre tan mayor desde su llegada hace medio mes. «Este humilde se llama Kosuke Maruboshi», dijo Murboshi y luego miró expectante a Takuma. «Takuma», Murboshi sonrió, acentuando las líneas acumuladas a lo largo de los años en su rostro. «Es común ser ligero en el entrenamiento y el sparring, pero la forma en que realizas tus movimientos invita a que un mal hábito se infiltre en tu forma. No podrás saberlo, pero tu oponente verá oportunidades para explotar, lo cual lo harán sin piedad. Necesitas ser firme y confiado al realizar tus katas». Takuma frunció el ceño. «Me dueles y me comprometo completamente con los movimientos». Tenía constantemente miedo de que la madera se astillara y se clavara en sus extremidades. «El dolor es necesario si quieres templar tus huesos y músculos». Murboshi asumió el mismo kata que Takuma había estado practicando antes, pero a diferencia de Takuma, parecía estable, como si pudiera mantener la forma durante horas con tanta facilidad como estar de pie. Esperas el dolor, el miedo se acumula en tu mente, pero cuando llega, descubres que no fue tan malo como pensabas. Además, usar la forma correcta duele menos. Recorrió los katas con una suavidad y una ferocidad tan propias de un anciano débil. «Ahora, inténtalo». Las cejas de Takuma se fruncieron. Frunció los labios antes de preguntar. «Quiero verlo de nuevo, hacerlo de nuevo». Murboshi obedeció con una sonrisa y realizó un ciclo corto de kata taijutsu básico. Takuma miró atentamente. Había visto a sus compañeros de clase, los mejores en taijutsu de su clase, e incluso sus ojos simples podían decir que no eran tan buenos como Murboshi. Bueno, él es viejo, obviamente un shinobi, y son estudiantes de la academia.
Por supuesto, habrá una diferencia de habilidades. Takuma puso los ojos en blanco ante la comparación en su cabeza. Tomó una postura e hizo todo lo posible para copiar a Muboshi. La imitación de Takuma estaba a leguas de distancia. Ni siquiera parecía el mismo. Pero Takuma sintió la diferencia con respecto a antes, era mínima, pero podía ver por la forma en que su chico se movía que el movimiento fluía mejor, y sentía que si golpeaba a alguien ahora, le haría más daño. Buen trabajo, dijo Muboshi antes de dar más consejos. Pasaron la siguiente media hora juntos antes de que Muboshi dijera. Recuerda bien, joven Takuma. La repetición no te hace mejor. Es usar la repetición para perfeccionar la técnica, como afilar una hoja contra una piedra de afilar. Takuma asintió y le dio las gracias a Muboshi, quien lo despidió y siguió alegremente su camino, dejando a Takuma solo en el campo. Takuma observó la espalda de Muboshi hasta que desapareció del campo. Agradeció cualquier pequeña ayuda que pudiera obtener. Se volvió hacia el tronco de madera y suspiró. Golpearlo todavía dolía.